Y así abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5. En esta mañana entramos al tercer milagro de Jesucristo, la tercera señal, como las llama el apóstol Juan, son señales. El milagro en sí mismo no, no es la intención. Es decir, no es la intención puramente ayudar a alguien, aunque está envuelta la compasión. Lo que el milagro o la intención del evangelista de grabar este milagro en la palabra es mostrarnos quién es Cristo. ¿Se recuerdan el propósito del evangelio? El propósito del evangelio de Juan es que todos conozcan quién es Cristo y crean en él. Conociendo quién es Cristo, pongas tu fe en él. Dice entonces el capítulo 5, los versículos 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado ni sabía quién fuera o quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después leyó Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los siguientes capítulos vamos a ver cómo esta oposición a Cristo, o el coraje o el odio contra el Señor, va aumentando. Algunas veces de una manera más reservada, otras veces abiertamente. Ustedes vieron aquí la cuestión del sábado. Se convirtió en algo peor todavía cuando dice: mi padre trabaja y yo trabajo. No solo acusan a Cristo de violar el día de reposo, sino que lo acusan de afirmar que Él es el Hijo de Dios, y dicen ellos, haciéndose igual a Dios. Pero a todo esto Cristo todavía le añade algo más. No solamente Él dice que es Hijo de Dios, Cristo dice que toda la Escritura da testimonio de que Él es Hijo de Dios. Y le dice a los judíos: escudriñen las Escrituras. A ustedes parece que en ellas tienen la vida eterna,
pero la leen y no me encuentran. ¿Sabes tú que la mayoría de la gente en las iglesias ahora esta mañana la leen y nunca llegan a Cristo? Van allí a ver qué reciben de parte de Dios, de algún don especial que Dios les dé. Pero no vienen buscando a Cristo, vienen buscando ver qué reciben de Él. La mayoría de la gente oran pidiéndole a Dios cosas. La mayoría de la gente oran pidiéndole cosas al Señor. No vienen buscándolo a Él. Ante la doctrina del Hijo de Dios, lo que nosotros llamamos cristología, allí tropieza la gente y se retira. No solamente dijo, el Padre y yo trabajamos, sino que está diciendo, toda la escritura habla de mí. Juan 6:66 dice el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mientras que hubiera milagros, mientras que hubiera sanaciones o comida, había multitudes. Cuando Él declaraba quién era, ya no querían andar con Él. Si no gano algo yo, si no hay ganancia para mí, de alguna forma material, no me interesa tanto Cristo. No solamente no lo seguían, sino que entonces la persecución y el coraje se torna más y más perversa y lo acusan de tener demonios. En el 7:19 al 20 nos dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? ¿Quién te quiere matar? ¿Estás loco? ¿Tienes demonio? Nadie te quiere matar. Nadie lo quiere matar. Tenemos la historia completa. Sí lo querían matar, porque no podían soportar el peso de sus palabras. Entre toda esta confusión, entonces, las autoridades tratan de matarlo. No lo logran porque no es su tiempo. Jesús sigue revelándose como el Hijo de Dios que obedece y hace todo lo que el Padre le ha mandado hacer. La admiración por sus milagros no resiste la prueba de la fe. Hay miles y miles y millones de testimonios de los favores que Dios ha dado. Pero pregúntales si aman a Cristo, o si lo conocen, o si les interesa conocerlo profundamente quién es. Y así como hay millones y millones de personas beneficiadas por los favores que Dios les hace, hay una ignorancia aterradora de su persona. Así que la primera parte de nuestra lectura, lo que llamamos la historia de la redención, nos lleva al proceso o el trabajo que el Señor hace. El trabajo de Cristo, el trabajo de Dios es exactamente lo mismo. Y en la segunda parte, la última parte, los versículos 18, del 15 al 18, es lo que llamamos nosotros doctrina. Esto es cristología. Cristo revelándose al hombre. Esta mañana, en esta mañana, usted tendrá que escuchar quién es Cristo. Y tendrá que escuchar la afirmación de Cristo. Él dijo que Él es el Mesías. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Bueno, en cuanto a todas estas preguntas, mira, si eres profeta o no eres profeta, yo no sé. Lo que sí sé yo que va a venir el Mesías y cuando Él venga, nos va a explicar todo. Y Cristo le dice, yo soy. El que está hablando contigo es el Mesías. Y luego va al pueblo y anuncia a Cristo y viene la gente y escuchan a Cristo y el pueblo, los hombres del pueblo dicen, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que Cristo es el Salvador del mundo. El milagro más grande que la creación haya podido ver no son los favores temporales que Dios nos hace a diario o milagros sorprendentes. No es eso. El milagro más grande
es que su creador se introdujera y se hiciera parte de esa creación. Que el creador de todo el universo se hiciera criatura débil, expuesto a todos los peligros, a las necesidades de todos los mortales, tiene que ser el milagro más grande que usted pueda escuchar. Y eso es todo con el propósito de salvar y dar descanso a las almas cargadas de pecado que se arrastran por el mundo sin esperanza y sin Dios. Aquel que el Padre llama Señor, tu trono, oh Señor, venía a este mundo y el mundo no le recibió, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a dividir nuestra porción de la escritura de esta manera. Un milagro verdadero. Dos versículos del 1 al 15. Un milagro verdadero. Ni el agua de la purificación, de allá en la boda de Caná, ¿se recuerdan? Cuando Cristo convierte el agua en vino. Esas tinajas estaban destinadas al agua de la purificación. Ni esa agua convertida en vino, ni el agua del pozo de Jacob, donde estaba la mujer samaritana, ni el agua del tanque de Betesda tenían poder para sanar el alma y dar reposo. Solo la fuente carmesí que brota del Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario tiene poder para sanar el alma y darte vida nueva. Un milagro verdadero, un reposo verdadero. El pueblo de Dios reposa, pero no reposa porque puede reposar en sí mismo. No reposa porque el Señor trabaja. El Señor trabaja, dice Cristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Por esa obra, por el trabajo que están haciendo ellos, es que nosotros podemos descansar. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? ¿Ignoras por completo que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa? Trabaja constantemente buscando el corazón de los hombres, ofreciéndoles perdón y vida eterna constantemente, día y noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año, constantemente. Él trabaja en la redención y en el perdón del pecado de sus hijos. ¿Por qué puede hacer esto el Señor? Porque Él es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. El Verbo se hizo carne, dice Juan, y nosotros vimos, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Veamos entonces nuestra primera porción, los versículos 1 al 15, lo que llamamos el milagro verdadero. Un milagro verdadero. Un poco de información. Escuche bien. En cuanto al estanque de Betesda, solamente quiero añadir esto. Está plenamente identificado. Por más de 100 años, los arqueólogos han descubierto dónde está el tanque de Betesda con sus 5 pórticos. Solamente quiero llamar su atención otra vez para recordarles a ustedes que nuestra fe es histórica. Nuestra fe descansa en hechos y lugares históricos donde se desarrolló la historia de nuestra redención, donde caminó nuestro Señor, nuestro Mesías. El Espíritu Santo, el autor de la Escritura, no desperdicia palabras. Si lo puso aquí, la intención es asegurarnos que nuestra fe descansa en hechos reales. Nuestra fe no descansa en mitos o cuentos o filosofías huecas. Descansa en hechos reales. Y si tú quieres negar
que Dios existe, tendrás que borrar la historia de la humanidad. Porque por todos lados te grita que Dios está allí. Dios es. Así que en la primera parte, es decir, los versículos del 1 al 5, tenemos la historia grabada con lugares, hechos. Nuestra fe es histórica. En segundo lugar, quiero llamar su atención a la línea que llevamos de pensamiento. Cada milagro tiene la intención de mostrarnos algo de Cristo. Escuche estas palabras en el versículo 2 y 3. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Con eso tenemos todo. Cerca de la puerta de las ovejas. Es decir, este milagro concuerda con la declaración de nuestro Señor. Yo soy la puerta de las ovejas. Los que entran por mí entrarán y encontrarán pastos. Cristo se levanta y declara en Juan 10 del 1 al 7, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, se va a equivocar. Ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le habla el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, abiertamente, les predica, les pone una comparación. Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Yo voy a entrar primero, Él va primero delante de nosotros, va a la cruz, resucita, se presenta delante del Padre por nosotros, representándonos a nosotros. Y no lo entienden todavía con esta comparación. Pero entonces les dice, ¿saben qué? En verdad les digo, amén, amén. Yo les digo yo soy la puerta de las ovejas. Y añade en el verso 9 y dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará sustento, hallará pasto. En los pórticos entonces hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Los detalles que el apóstol nos da los describe con una intensidad. Usted puede imaginarse. Va entrando a un pórtico, es decir, un zaguán o un porche con 5 arcos. Y ahí hay un estanque, como un balneario, como una alberca. Pero alrededor de eso está lleno de gente sufriendo, enfermos de todas clases. Y había la creencia, como un mito, de que de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba el agua. Y el primero que entraba, sanaba. Entonces, no quiero entrar en detalles si esto era un cuento o no, porque ciertamente tendríamos una clase completa para mostrar que era una creencia. Ellos pensaban que así era. Este hombre tenía 38 años esperando entrar al tanque cuando se movía el agua. ¿Pero qué pasaba? Siempre alguien le ganaba. Es una fotografía del mundo, es decir, lleno de miseria. Pero a mí no me importa lo que tú sufras, primero arreglo mi problema. Siendo sano yo, a mí no me importa qué te pasa a ti. Cuando Jesús lo vio acostado, dice la escritura, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y uno diría, ¿qué pregunta, no? ¿Cuál sería la respuesta? Pues claro que sí. Él responde, ¿qué le responde el hombre? Él le dice, bueno, cuando se mueve el agua,
siempre alguien me gana. Y como yo no tengo a nadie que me ayude, pues no puedo llegar. Pero no nos sorprende la respuesta del paralítico, también nos sorprende la respuesta del Señor. ¿Se acuerdan con Nicodemo? Con Nicodemo le da un capítulo entero, una explicación del nuevo nacimiento. Y luego con la mujer samaritana, le habla y le explica el error de la religión falsa y luego le contrasta la religión verdadera. Yo soy, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Yo soy el Mesías. Y a este hombre quiere ser sano. El hombre da una explicación acerca del estanque, el movimiento del agua y la imposibilidad de él para meterse al agua. Y el Señor le dice solamente así: levántate, toma tu lecho y anda. Rápido, sencillo, directo. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo, por último, en este punto, la descripción de un milagro verdadero. Yo casi estoy seguro que la mayoría de ustedes no van a caer en el engaño de las promesas falsas de los milagreros evangélicos. Abundan a nuestro alrededor y prometen que ellos tienen el secreto para forzar y torcerle el brazo a Dios y te dé aquello que tú le pides, solamente que dejes tu ofrenda. Ahora, ¿creemos nosotros que Dios hace milagros? Claro que creemos que hace milagros. Él es Dios. Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere, donde sea. Él es Dios. Pero creemos que hace milagros los domingos de las 10 a las 12. Y que hace milagros solamente si el predicador en turno lo ordena o lo declara. Pues, hermanos, no creemos. Y menos si están cobrando la entrada. Y luego, después de declarar y decretar, pasan el platillo de la ofrenda para levantar más dinero. Vea los detalles de un milagro verdadero conmigo. Vea los detalles. Versículos del 10 al 13. Dice, no, versículos del 5 el 8, 9 y 10. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. No mejoró. No fue una mejoría considerable. No, dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es un milagro verdadero. Cuando la naturaleza es invertida, cuando el Señor va por encima de lo establecido en la naturaleza y la naturaleza se revierte. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Cómo estaban los tendones y los nervios de este hombre? Fueron restaurados, ¿cómo? Al instante. Estos milagreros de la televisión o del movimiento carismático, los milagros que ellos prometen, mis hermanos, son falsos. Son falsos. Sí, las iglesias están llenas. Sí están llenas porque hay cierta esperanza. En aquel que está angustiado, hay cierta esperanza que va a recibir un milagro del Señor. Pero es un milagro físico y temporal. Allí casi nadie o raramente alguien está angustiado por su pecado. Están angustiados por los accidentes que le ocurren a cualquier ser humano. Este hombre tenía 38 años enfermo. ¿Cómo estaba él de necesitado? ¿Cómo estaba de su necesidad urgente? Así es que, en cuanto al milagro del Señor, nos muestra la compasión de Jesús y nos muestra el carácter del Señor. Escuche bien. Versículos 10 al 13. Dice,
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado ni sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué tiene diferencia con los milagros falsos que reclaman ahora? Bueno, eso sí se quedan, y se quedan bastante tiempo esperando que alguien les pague por aquellos milagros que nunca hicieron. El Señor hace el milagro, el hombre es sanado instantáneamente y el Señor lo deja, se va. Ni siquiera espera para que el paralítico le agradezca. Después se lo encuentra, después se lo encuentra y el Señor le dice: mira, ya no, ya deja tu vida de pecado para que no te ocurra algo peor. Entonces, ¿qué hace el paralítico? Si fue por la presión de los religiosos, no sabemos. Lo que sabemos es que corrió inmediatamente a los judíos para denunciar: Jesús es el que me sanó. Es decir, si alguien quebrantó las reglas de aquí, no soy yo. Si alguien violó el día de reposo, que para ellos era tan sagrado, fue él. Estás viendo la cobardía. Mientras que yo libre mi pellejo, ¿verdad? Eh, ni los beneficios del milagro sirven para fortalecer la fe de este hombre. Otra vez, mis hermanos, escuche bien: los milagros temporales, por muy maravillosos que sean, no te sostienen. Cuando se trata de responder la pregunta: ¿quién es Cristo y cuál es su obra?, te va a faltar la fe para sostenerte. Te vas a alejar del Señor. Estos viven de milagros en milagros y cuando no reciben lo que quieren, lo abandonan. Ese milagro es despreciado por el mundo. El corazón nuevo, la vida nueva, el perdón de nuestros pecados, que Cristo se hizo hombre, cargó sobre sí mi maldad, nuestra maldad, la maldad de los redimidos, la maldad de los que creen, tiene que ser el milagro más grande del mundo. Así que estaríamos dispuestos a sufrir por Cristo en cualquier situación, si así a Él le place. El milagro más grande es que, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es verdaderamente un milagro. Y el segundo milagro más grande es que te manda a anunciarle a otros dónde has encontrado el perdón y la limpieza de tu pecado. Ser encontrado por Cristo entre la multitud, hundidos en la miseria, y ser traídos a la comunión con Dios en Cristo. Ese es verdadero milagro. Pero quiero añadir: y un verdadero reposo. Qué descanso tan maravilloso hemos encontrado en Cristo. Hemos descansado de aquello que nos acusaba constantemente como violadores de la ley. Escuchar de Cristo: este es el pacto que yo haré con ustedes. Nunca más me acordaré de tus pecados. Ese tiene que ser un reposo verdadero. Que contraste con el mundo, con el caos que opera en el mundo. ¿Te puedes imaginar el caos cuando alguien gritara: el agua se agitó"? Puedes ver aquella multitud como hormigas queriéndose meter al estanque, unos encima de otros. Yo primero, yo primero. ¿No es eso el mundo? Egoísta. No les importaba el sufrimiento de nadie más mientras que ellos llegaran primero. No así con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo se levanta y clama a grande voz: vengan a mí todos
todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero la razón por la que podemos encontrar descanso y reposo para nuestra alma es porque Él trabaja. Dios trabaja y Cristo trabaja todos los días. Hoy está trabajando. ¿En qué manera? Bueno, vamos a la historia atrás, a Génesis. En Génesis nos dice que en el día séptimo Dios acabó toda la creación, la obra que hizo. Y dice que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, ya no creó más. Completó la creación. Hizo todo el universo en 6 días literales. En el séptimo día reposó. Pero, ¿por cuánto tiempo se habla de este reposo? Bueno, ¿cuánto pasó entre que puso a Adán y a Eva en el huerto para cuando Eva cayó en pecado y con Eva Adán? Bueno, no, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero este puritano piensa que no fue mucho tiempo el que pasó entre cuando Dios puso a Adán en el huerto para cuando la serpiente entró a engañar a Eva. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si dejaba pasar más tiempo y Adán y Eva tenían comunión con Dios, iba a ser más difícil engañarlos de que Dios es mentiroso, de que su palabra no es confiable, porque lo iban a conocer con más tiempo. Entonces tenía que actuar rápido. Si los va a engañar, tiene que actuar rápido. Es decir, que si Adán y Eva conocen a su Creador, tienen comunión con Él, lo van a amar más. Y ese amor va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Cómo no amar a Dios sin el estorbo del pecado? ¿Cómo no amar a Dios si lo podían ver cara a cara todos los días? Así que la serpiente actúa rápido y entra al huerto, engaña a Eva y la hizo dudar de la palabra de Dios. Y desde ese momento, el Señor comienza a trabajar, no en el universo, no creando, pero en el corazón de los hijos de Adán. Aquellos que están separados de Dios por el pecado, trabaja constantemente, día y noche, sin cansancio. Nos alcanzó a nosotros, nos redimió, regeneró nuestros corazones endurecidos por el pecado, nos perdonó y nos dio vida nueva. Adán, Abel, yo, tú, nuestro Señor sigue trabajando y sigue obrando. Oh, que fuera este día en el que esa obra alcance tu corazón también y puedas entender la riqueza gloriosa que tenemos en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero este milagro nos muestra entonces dos cosas. Vea usted conmigo primero la perversidad del corazón del hombre. Al corazón del hombre no le importa el bien de su prójimo si su religión se ve cada. Ahora, no estoy diciendo yo que debemos estar de acuerdo con todo el mundo, pero debemos desear el bien, aunque no crean como nosotros. Debemos desearle el bien a los mormones y a los testigos de Jehová. ¿Por qué tendremos que desearles el mal? Este milagro, y yo lo veo así, mi hermano, ¿por qué 38 años? Bueno, el Señor lo quiso así para que no les quedara ninguna duda que Él lo había sanado. 38 años. Todos lo conocían. Este hombre estaba tirado allí por 38 años esperando que en alguna vez poder meterse al estanque cuando alguien gritaba que el agua se había agitado. Ellos no celebraban que este hombre cojo estaba caminando. No festejaban el bien que Dios le había hecho. ¿Cuál era su problema? Oh,
violó la regla de nuestra religión. Y eso no puede perdonársele. El problema de ellos era quebrantó nuestra religión. Y de hecho, es decir, si te pones a estudiar más profundamente, el Señor nos dio 10 mandamientos. Los judíos le aumentaron 600 más. Vamos a mostrar que no solamente vamos a hacer 10, vamos a aumentarle y te vamos a mostrar que somos capaces de obedecer, claro, mandamientos de hombres. Es lo que son mandamientos de hombres. En segundo lugar, nos muestra la compasión del Señor. El Señor sabía que esto causaría que los judíos quisieran matarlo. No solamente lo hizo, sabiendo a qué se expondría. Él expuso su propia vida, aunque por un momento esa vida la conservaría. Al final, el odio de los judíos, los celos de los judíos, fueron los que llevaron a Cristo o lo llevó a la cruz del Calvario. Allí los judíos clamaron por su muerte. Nosotros sabemos que Dios tenía todo planeado así, pero no dejó de ser pecado. No dejó ser pecado el odio de los judíos contra Cristo. Amén. Entonces, procurar nuestro bien eterno le costó la vida a nuestro amado Salvador. En Juan 9:4 el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. De aquí hasta la cruz es el día. Escuchen su voz, escuchen su voz. Llega la noche cuando la obra entonces estará completa y terminada. Pero por último, en un verdadero reposo, quiero hablarles no solamente del reposo del Señor, el reposo que trajo nuestra vida, el saber de nuestros pecados perdonados. Hay un reposo futuro para el pueblo de Dios. Dice Hebreos 4 del 8 al 11 que si Josué les hubiera dado reposo, es decir, cuando salen de Egipto, caminan por el desierto y llegan a la tierra prometida, si ese fuera el reposo, entonces Dios no había hablado de otro reposo después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, no las mías. Tus obras, oh Señor, son las que me dan descanso. Por tanto, esforcémonos en entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Cuando el Señor juró, ustedes no creyeron. Entonces juró por sí mismo, no van a entrar en mi reposo. Por incredulidad, dice Hebreos 3, 17 y 19, ¿con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Vemos pues entonces, dice el autor de Hebreos, que no pudieron entrar en el reposo del Señor a causa de su incredulidad. Y añade Hebreos 4:1, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca o viva como que no lo han encontrado. Y aún más, añade otra vez el autor de Hebreos, tengan cuidado, hermanos, en el capítulo 3, versículo 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y así terminamos entonces nuestro sermón de ahora. Este, este Señor al que procuraron matar los judíos por el milagro que hizo, es el Dios vivo, Dios verdadero, Dios creador y sustentador de todo. Eso dice el autor de la carta a los Hebreos. Nosotros entonces somos herederos de toda esta forma en que el Señor ha traído y ha trabajado en la redención.
de los hijos en todo el mundo. En cada parte donde se predica el evangelio, ahí está el Señor trabajando, el Espíritu de Dios trabajando, el Señor nuestro trabajando. En el crédito de Nicea, en el credo de Nicea, confesamos y decimos: creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quienes también, por quien también todo fue hecho. En algo que no se equivocaron los judíos que querían matarlo, fue en esto. Por eso los judíos, si cuando violó el día de reposo lo querían matar, el odio creció más cuando dijo que él era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Sus enemigos entendieron rápidamente las implicaciones de esta afirmación. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Siempre les predico así a los testigos de Jehová. No es lo que ustedes entienden. Pregúntate, ¿qué entendieron ellos cuando Cristo dijo soy el Hijo de Dios? Ellos dijeron, no, ese está diciendo que es Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Mi Padre y yo somos el mismo. Y si algo habían aprendido los judíos, era que la idolatría, es decir, tener más de un Dios, era algo abominable ante Dios. Ellos habían aprendido de la historia, cómo el Señor los había castigado por haberse ido tras ídolos. Isaías 40:18, el Señor les pregunta a su pueblo, le dice: ¿a qué pues me harán semejante? ¿Qué imagen harán de Dios? Cualquiera que hagan va a distorsionar el carácter y la esencia del Señor. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, entonces, si, si hubiera pensado que el Señor se está equivocando en declarar, el Padre trabaja y yo trabajo, y los judíos dicen, se está haciendo igual a Dios. Si Juan el evangelista hubiera pensado que era un error, les había explicado, no, espérenme, ustedes malentendieron. Él no está diciendo que es Dios, pero Juan no explica nada, lo deja así. Él dijo que era Dios, por eso lo querían matar. Hasta ahí llegó. No dijo que Jesús se había equivocado. Yo quiero ir con ustedes a dos lecturas más. Y voy a dejar que la palabra sola te convenza de quién es Cristo y su obra. Abra sus Biblias conmigo en Lucas 7. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Y yo sé que está largo, pero no pude resumirlo más porque no me lo van a entender. El propósito que tengo yo es que la palabra sola te convenza. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su obra? Un verdadero milagro. Dios verdadero. Descanso verdadero. Reposo verdadero. Descansa en la revelación del Hijo de Dios. Dice así, versículo 36 al 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Cuál es la costumbre cuando un visitante viene? Bueno, que laven sus pies. Allí tenían que caminar entre la tierra. Pero 37 nos dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, no había otra clase de mujeres, me imagino. Estoy seguro, pues. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, convencida de su pecado, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, le había invitado a comer, dijo para sí, estaba pensando adentro de él, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, conociendo el pensamiento de este fariseo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Vamos por partes. Él le dijo, di maestro, ¿qué me tienes que decir? Te voy a contar una historia. Había un prestamista, un acreedor, que tenía dos deudores. Dos gente le debían. El uno le debía 500 denarios, es decir, una cantidad enorme, y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó la deuda a ambos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Ahora, tú dime, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿Cuál de ellos tendrá un agradecimiento más grande? Bueno, Simón, claro que está clara, no necesita ser muy bueno para hacer cuentas. Simón le dijo, pues pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso para darme la bienvenida, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? ¿Qué clase de hombre es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Uno, el Señor no retiró o rechazó la adoración de esta mujer. Al contrario, la usa para explicarle a Simón, la que ha encontrado el perdón de sus pecados, en contraste con aquel que no siente vergüenza por su pecado. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Dios. Porque ¿quién perdona pecados sino Dios? Una historia más. Abra sus Biblias conmigo en Juan 20. El Evangelio de Juan, ahí adelantito, en el capítulo 20. Y como dije, no necesito añadir mucho a la historia para que usted entienda lo que está revelando la palabra en cuanto a la persona y la obra de Cristo. 20, los versículos 34 al 31. Juan 20. Oh, ah, Juan 20, 24 al 29. Juan 20, versículos 24 al 31. Sí. Cuando el Señor resucita, le dice a sus discípulos que van a Jerusalén y lo esperan allá. Ellos, ah, uno de ellos no estaba allí. Y siempre lo usamos como ejemplo para que ustedes entiendan que el mejor lugar es estar donde el Señor te ordena que estés. Todos se reunieron, pero Tomás no estaba allí. Dice el 24, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo luego a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor no le dijo, Tomás, te has equivocado. Adora a Dios nada más. Adora a Él solamente. El Señor aceptó la declaración de Tomás como verdadera. ¿Quién es Cristo y cuál es su obra? Cristo es Dios y su obra maravillosa en favor de los hombres es que perdona sus pecados. Yo no te puedo mostrar a Cristo físicamente ahora. Yo no te puedo decir que vengas y metas tu dedo donde entraron los clavos. Pero el Señor le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, has creído. Qué felices son aquellos que sin ver creyeron. Puedes creerlo. Cristo es Dios, perdona pecados, trabaja y obra en la vida de sus hijos. Un día regresará. Y él afirma que entonces verán al que traspasaron y al ver sus heridas harán lamentación todos los habitantes de la tierra. Para unos será demasiado tarde, para otros será un momento glorioso. Oh Señor, ahora entiendo el precio de mi pecado. Entiendo lo que tú hiciste por mí, pero de una manera nueva. Por primera vez, entonces entiendo perfectamente quién eres tú, qué hiciste por mí. ¿Podrás tú ahora venir a Cristo y decirle, Señor, aunque no te veo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios que vino y se entregó por mí y cargó sobre sí el castigo de mi maldad? Él es el único que puede hacer ese milagro. Él es el único que te puede dar descanso verdaderamente. Su sacrificio es suficiente, su perdón es suficiente para que el alma agobiada bajo el peso del pecado repose. Él puede hacer verdaderamente este milagro y tiene poder para dar descanso y reposo porque Él es Dios verdadero. Vamos a orar. Padre eterno, por favor, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos a ver, para ver a tu Hijo por lo que Él es. Dios, Dios verdadero que perdona, que busca, que limpia, que ama, que favorece, que nos llena de bendiciones. Ayúdanos a reconocer su mano poderosa, Señor, salvándonos de un mundo perverso que no puede ver ni quiere ver la necesidad de estar aquí ahora escuchando y adorando junto con nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta lectura. Oh Señor, llévala al corazón de aquellos que aún todavía no han creído. Y a tus hijos fortalécelos, Padre, asegúrales y recuérdales el pacto. Es Cristo Jesús quien cargó y pagó lo que nosotros debíamos. Y su perdón es suficiente. Y su sacrificio es suficiente. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó tu gracia. Glorifícate, Padre, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.